Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Hace solamente unas horas, Chugo Torrealba, en nombre de la Mesa de la Unidad, acaba de decir que el diálogo se ha interrumpido hasta que el gobierno de Maduro no acepte las condiciones que se han puesto y que ellos están esperando. Precisamente para hablar de este tema tenemos a dos invitados. El general Antonio Rivero nos ha acompañado en otras ocasiones. Hemos hablado precisamente de sus actividades dentro y fuera de Venezuela en más de una ocasión. Roberto Romero, del movimiento Rumbo Libertad. Antes de empezar este segmento, el general me decía, hay un grado de responsabilidad en la oposición, estamos hoy mucho peor políticamente y como opositores que hace un tiempo atrás, pero hay soluciones políticas todavía. Adelante, general. Sí, gracias Roberto, y me complace que me acompañe un joven como Roberto en este momento, quien ha sido un luchador dentro del país, quien de los impulsos que pues propiamente surgen de esa fuerza de la juventud genera la atención y la constancia de esta lucha libertaria. Mira, sí, para mí el día de hoy, se lo manifestaba en mi propio partido. Hoy la Asamblea Nacional debió haber hecho un habeas culpa, pues, de responsabilidad, a que un año después de esa gran expectativa que se generó al 6 de diciembre del año pasado con esa victoria, no se lograron o no se ha logrado el cambio para el cual creyó la población estaba destinada esencialmente esa asamblea al ser elegida mayoritariamente por la opción. Yo manifiesto esto en primer lugar. En segundo lugar, debió haberse dado, porque creo que desde el punto de vista de una legitimidad que está allí representada en la votación, el voto popular de esos diputados, asumir la responsabilidad de algo más inmediato. Decía al partido que ya hoy es tarde. Es tarde porque ya la vida se ha acabado para muchos venezolanos en función de la crisis. ¿Pero se acabaron las opciones políticas? No, no se han acabado las opciones políticas. ¿Cuáles son las opciones políticas que quedan entonces? Las opciones políticas primero parten de lo que establece la Constitución. En la Constitución hay articulado suficiente para poder emprender de manera contundente una acción de cambio en el cual degenere propiamente hacia la acción posterior a la democracia. Acabar con esta dictadura en las condiciones que hay. Primero en la masa, ahorita popularmente tenemos una mayoría o sea, sacar a la gente a la calle. Sacar a la gente a la calle. Considero a la gente a la calle desde el punto de vista de una masa que es el mayor potencial y considero de fuerza sin llegar a la violencia, que es fundamental en estos momentos. Hola Roberto, primero que todo gracias por recibirme acá. Mi nombre es Robert Romero, perteneciente a Rumbo Libertad, un movimiento libertario que nace hace 4 meses en Venezuela, luego de un transitar en búsqueda de ese valor fundamental que es la libertad para mi país, para nuestro país, Antonio. Hablabas de un habeas corpus, un habeas culpa dentro de la Asamblea Nacional. A mí eso me genera un poco de gracia, y no lo digo con sarcasmo, sino con preocupación, porque la Asamblea Nacional de Venezuela, a esos niveles de política, Roberto, no hay ingenuidad. ¿No hay, perdón? Ingenuidad. Okay. A esos niveles de política no hay ingenuidad. Y al no haber ingenuidad, las personas tienen que entender en mi país que hay una dictadura, y quienes simple y llanamente no hagan lo necesario en función de la libertad de cualquier espacio, simplemente están haciéndole un favor al régimen del país. Cuando se es diputado en Venezuela, cuando se es diputado en una dictadura y no se entiende que el rescate fundamental o las acciones políticas a tomar fundamentales es en función de la libertad del país, sino lo que por el contrario, lo único que se logra es espacios de convivencia dentro de una dictadura, hay un grado de irresponsabilidad muy grande. Además, un grado de complicidad. Porque en Venezuela no se puede seguir hablando de democracia porque hay unas supuestas personas que ocupan cargo de elección popular. El régimen en Venezuela, Roberto, permite dictadura porque simple y llanamente controla todo lo que sucede. Pero precisamente hasta las organizaciones, internacionales, multilaterales, regionales, están denunciando la catadura, dictatorial del régimen de Maduro. Nadie está precisamente, nadie desconoce esa realidad. Pero nadie no, Roberto, porque en Venezuela la Mesa Democrática dice que hay democracia en el país. ¿Ok? Sí, hay elementos, lamentablemente, lo que está diciendo. Hay democracia en el país. Entonces, cuando tú vives una dictadura, porque yo apenas tengo 15 días en Miami, producto de una persecución política, cuando tú vives en dictadura, simplemente tú no puedes jugar a la democracia en una dictadura. ¿Estaban las condiciones dadas para sacar a la gente a la calle y eso hubiera provocado qué? ¿Sabes por qué, Roberto? Porque el problema no es que no estén generadas las condiciones, de hace mucho tiempo están generadas las condiciones, pero el problema no es que no estén generadas las condiciones, sino de conductor político. Conducción política. La conducción política en Venezuela no está dada para que se rescate la libertad, porque los referentes son simplemente personas que tienen simpatía ideológica con el régimen de Nicolás Maduro, anteriormente de Hugo Chávez Frías. Lo hablamos en la vez anterior, precisamente esa es la palabra, falta de conducción política de un liderazgo que, bien como dice Robert, tiene un grado de complicidad
lo que señalas hoy, anteponiendo la pregunta de Chugo Torrealba, es lamentable que diga que no asiste a la reunión, sino o sea, lo que debió haber dicho es que ya no podían asistir o no deberían haber asistido a un diálogo. Eso le hace cómplice. Cuando hoy Maduro señala de que él sabe por qué le dice que no debieron alejarse o levantarse de la mesa, es porque sabe que tiene detrás de ellos como se dice, un gancho con el cual puede mañana pasado, o un látigo con que latiguearlos desde el punto de vista de la complicidad o de la complacencia que han tenido. Y si este liderazgo no es el idóneo, ¿por qué no ha podido surgir otro liderazgo? Porque simplemente es un sistema que ha diseñado una dictadura y se está cumpliendo como tal. Lo que se llama o se entiende como oposición en Venezuela no es tal. No te puedes oponer. ¿Pero se puede crear? Sí, se puede. Y eso es precisamente uno de los Ok. roles de muchos liderazgos a nivel nacional y regionales y municipales y locales en Venezuela están destinados al rescate de la libertad. Pero hay un compendio para minimizar ese Rumbo liderazgo. Libertad, está Orden, está una serie de organizaciones y personas que estoy seguro que están dentro de los partidos políticos que entienden que la lucha realmente es la libertad y no la persecución de cargo dentro de una dictadura, Roberto. Porque eso es lo que simple y llanamente ha permitido que la dictadura en mi país tenga 18 años. Porque hay personas que están haciendo política que lo único que les interesa es el status quo del poder que brinda el sistema de la dictadura. Pero hay otros que somos responsables con nuestras vidas, con nuestra nación, con nuestra gente. Y entendemos que la lucha es por la libertad del país y no por cargos en dictadura. Cuando el Vaticano interviene, todo parece indicar el producto de que los obispos venezolanos reclaman del Vaticano esa intervención. Sabemos que a Roma va lo que de Roma viene, básicamente, ¿no? Por lo tanto, y lo que yo tengo entendido, rectifíquenme ustedes si estoy equivocado o no, es que la posición del clero venezolano, sobre todo del clero mayor venezolano, ha sido realmente solidaria con el pueblo venezolano en busca de la libertad y de confrontación con el régimen de Maduro. Mi apreciación ¿Es esa sobre ese espacio. Ahora, lamentablemente el Vaticano tiene otra posición como Estado que tiene como una posición política, una posición diplomática, y no es propiamente el clero quien prácticamente obliga al Vaticano. Es un compromiso prácticamente diplomático que en última instancia y bajo una manipulación de supuesta violencia le amarraron. ¿Ustedes no creen que iba a haber violencia cuando la oposición dice vamos a tomar, que Capriles dice vamos a ir a tomar Miraflores? No tiene por qué Mira, haber Roberto, violencia. yo soy mucho No más tiene por qué haber pragmático. violencia. Primero, retomo un poco tu pregunta anterior. Yo soy mucho más pragmático. Y yo soy católico de formación, de nacimiento, además de convicción, porque son mis valores. Pero estoy convencido que no son precisamente la iglesia y los curas lo que sacan los dictadores del poder. Entonces, no hablemos de cuál es la presión política realmente que tiene el clero. Yo estoy hablando de que sin lugar a dudas infrió la convocatoria para la toma de Miraflores que el Vaticano interviniera. ¿Es así o no? Por lo menos la percepción que nosotros teníamos fue que ocurrió. Hubo un enfriamiento de ello porque simplemente a través de la cultura de paz no es que se sale del medio de un dictador. Pero ¿se hubiera podido llevar al pueblo a Miraflores? Mientras esté la conducción política por la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, no va a ocurrir la salida de la dictadura. Y eso es algo que hay que asumir. Pero vamos a seguir hablando, porque la percepción que yo tengo, rectifíqueme si estoy equivocado, que ese es un momento clave. Cuando Capriles le dice, vamos a ir a tomar a Miraflores, se crean unos niveles de expectativa espectaculares, por lo menos aquí en Miami, yo lo sentía. Esa es la función de Capriles. Al desactivar la toma de Miraflores, era como si se cayera todo el edificio. Volvemos a lo mismo, Roberto. Ajá. No hay ingenuidad en esos niveles de política. Enrique Capriles Radonsky sabe lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Y cuando dice que va a tomar a Miraflores o piensa amenazar diciendo que va a ir a Miraflores llamando a la gente, le eleva los niveles de expectativa a los venezolanos. Exactamente. Después Eso se dice, dijo. un momento, vamos a detenerlo. Fíjate. Causa una depresión emocional en los venezolanos y eso diezma la conducta política del venezolano en función de la libertad, porque genera frustración, genera desesperanza y lo único que empieza a sentir el venezolano es que no es necesario rescatar la libertad, sino salir por marketing. Esa premisa de ir a Miraflores se previó antes de que se lanzara públicamente en el encuentro del 26 de octubre. Estaba consensuado. Estaba consensuado. ¿Y por qué porque era lo Capriles que, sale? no, espérate, pero era por lo que ellos esperaban que el pueblo, en esta segunda, después de lo que ha ocurrido, el primero, que estaban pidiendo ir a Miraflores, digo, si el pueblo pide a Miraflores, ¿qué vamos a decirle? Entonces vamos a decirle, es decir, dieron lo que el pueblo quería, pero la expectativa, a bien, como pudiera decir Robert sobre esa naturaleza, que no son ingenuos y sabían a lo que tenían y sobrevendría una tensión sobre el diálogo que ya se estaba manejando.
esa expectativa y en este momento lo que partió pues la esperanza del pueblo en ese sentido tiene una altísima responsabilidad y no es ingenuidad propiamente, como bien dice Aaron, en estos líderes que están allí. Ahora, mira, en base a esa idea de Miraflores, yo formulé lo siguiente, se lo dije al partido, no se puede lanzar una expectativa de esa naturaleza en Miraflores y cometer el mismo error de 2002. Pero esa ida a Miraflores tiene mucho simbolismo y tiene como mucho torcerle el brazo a este régimen con un sitiado de esa cabeza del Pero poder. lo que está diciendo Roberto, con ese liderazgo nunca se pudiera haber ido a Miraflores, hubiera sido de todas maneras un fracaso. No hubieran logrado ¿Eso nada. es lo que tú me estás diciendo? No hubieran logrado nada. Hubiera sido un fracaso. Yo estoy convencido. No hubieran de eso. logrado Ok, lo otro. Porque o sea, además no es el rol que ellos cumplen dentro del sistema de la dictadura. ok, la MUD se retira en estos momentos de las conversaciones, pero está la Asamblea Legislativa. ¿Qué le corresponde hacer ahora precisamente a esa Asamblea para rescatar esa legitimidad y credibilidad que adolece en estos momentos? ¿Qué es lo que tienen que Mira, hacer? la Asamblea Nacional tiene que empezar a dejar de escudarse en el buen alid en función de rescatar la libertad de Venezuela, empezar a dejar de escudarse tras el Tribunal Supremo de Justicia, decir que no, el Tribunal Supremo de Justicia no los dejan legislar. Eso ha sido una excusa muy burda, muy barata, muy politiquera. ¿Qué tienen que hacer? Hacer simplemente entender que el problema es la libertad y convocar a la gente al rescate de la misma. El Pero problema no desde se el punto de vista soluciona. legislativo, ¿qué medidas Desde el debe punto de tomar? vista legislativo, Venezuela no es Estado de Derecho. En Venezuela No es es una Estado de dictadura. Pero él Tiene puede una camisa de instrumentar. fuerza. ¿Pero qué pueden hacer? Desde el punto de Ellos vista, pueden, para ponle mí- nombre y apellido a la acción. Para mí pueden instrumentar un articulado de la Constitución basándose en que hay legitimidad y tiene bajo Ok. el carácter legal que pueden darle incluso representatividad nacional y legitimidad internacional igualmente. Instrumentar, por ejemplo, por decir el 350, el 333 y el 350 y con el pueblo. ¿Pueden hacer eso? Pues claro que Si pueden hicieran eso, hacerlo. ¿recobraran algún nivel de legitimidad ante ustedes? Ante mí no. Ante ti, no. Independientemente de que hagan eso. Yo creo que Deben- Roberto, creo que hay suficientemente antecedentes políticos en Venezuela como para saber con quién ir y con quién no ir. ¿Se deben de disolver? Yo creo que simplemente se debe entender quién está jugando en función de la democracia, de la libertad de la democracia y quién está jugando en función Tienen de la sostener el régimen oportunidad. de Venezuela. Todavía hay la oportunidad y todavía hay Ojalá que la- esperanza de gracias a Claro que Dios. sí, esa es. Gracias a los dos. Muchísimas gracias, Mariano Pacier. Esto tenemos que continuarlo. Regresamos acá.